El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. La Iglesia celebra hoy esta fiesta de Santa Caterina de Siena, una santa realmente única y que la Iglesia ha reconocido con muchos títulos. Primero la de santa, después especialmente doctora de la Iglesia y además copatrona de Europa. Y eso lo hace precisamente por la vida que llevó y el ejemplo que fue de cómo actuar desde la fe por el bien de toda Europa. Estamos en el siglo XIV, un siglo muy complicado, mientras el siglo XIII fue un siglo de esplendor, incluso a nivel eclesial. El siglo XIV es un siglo ya más de decadencia, donde Catalina nace en Siena, la hija 23 de 25 hermanos. Eso sí que es una familia numerosa, 25 hermanos. Como siempre en aquella época no todos llegaron adultos, ni mucho menos, y de hecho y me parece que ya al final llega a ser la última que queda viva. La última quiere decir que las dos después de ella murieron, aunque ella nació con un gemelo, o sea, eran gemelos los dos, pero no sé si murió o no el gemelo. El caso es que es de familia de lo que serían una parte de fontaneros y notarios, aunque los notarios no eran exactamente lo que hoy entendemos por notarios. Aquí, o sea, daban fes y de las cosas, pero de otra forma diferente a lo como entendemos las notarías hoy aquí en España, al menos. El caso es que la familia burgués, pero burgués pobre. Si uno quiere ser pobre, basta que tenga hijos. Y entonces ya todas las riquezas se van. Para mantener a los hijos no es fácil cuando son tantos hijos, sobre todo, cuando hay familias numerosas. Era sin estudios, de hecho, según la tradición, aprende a leer y a escribir casi como un don de Dios, porque no le enseñaron. Y de hecho de leer sí que leerá bien, pero de escribir le costará escribir, y de hecho ella no escribía normalmente, sino que dictaba. Esto era muy común en la época, habían los amanuenses que escribían lo que otros dictaban. Un siglo antes, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino tenía 4 amanuenses que le escribían, él dictaba. Y 4 se iban turnando escribiendo las obras, por eso tiene tantas obras Santo Tomás de Aquino, que son suyas, aunque no las escribió él en el sentido de que él las dictaba. Pues bien, ella, Santa Caterina de Siena, una de las últimas de familia pobre, y decide ya de muy pequeña hacerse dominica. De hecho, su confesor llegará a ser, cuando todavía con ella en vida, el superior general de los dominicos, y llegará siendo él el confesor, ella se hará terciaria dominica. Sabéis que hay 3 tipos de órdenes: las primarias, secundarias y terciarias. Nadie llama hoy ya primarias y secundarias, o sea, las de hombres, las de mujeres y las de laicos. Tercera orden quiere decir que son laicos consagrados en la vida normal.
aunque ella es una laica consagrada especial, con los votos y con todo, pero en casa. No entra en un convento de dominicas, sino que se queda en su casa y allí hace como un convento a su manera, y será ya una curiosidad desde niña. Es una de las grandes místicas de la época. Tendrá esa relación íntima con Dios que le llevará a hacer muchísimas cosas y a vivir única y exclusivamente para Dios. De hecho, se volvió una especie de embajadora europea en un siglo con muchísimos males, con muchísimas guerras en toda Italia y parte de Europa. Y ella será la pacificadora que irá a ver nobles, reyes y hasta el Papa, que el Papa también había el enorme problema del cisma de Occidente. No había un Papa, habían varios papas, habían 2 papas y llegó un momento que hubieron incluso 3 papas. Y nadie sabía qué papa era el auténtico y cuál no. Ella se va a ver al Papa en Aviñón para decirle que no puede estar allí, que su diócesis es Roma, que ha de olvidarse de los fastos y de la forma de vivir que tiene, y que ha de volver a ser Papa, o sea, a vivir como pastor universal de la Iglesia y por Cristo y en Cristo, y que se deje de tonterías. Conseguirá que vuelva a Roma, pero no conseguirá acabar con este cisma que todavía durará unos años después de su muerte. Fue embajadora de Florencia, donde los florentinos le pedían, de Florencia, lo he dicho bien, aunque ya era de Siena, donde le pedirán muchas veces embajadas para buscar la paz, para buscar el entendimiento, y ella lo hará y escribirá a nobles, reyes poderosos de todo tipo, buscando lo que Dios quiere en cada momento, buscando el bien de Dios, y eso hará que sea famosísima en su época, pero sin dejar lo que es la vida religiosa, aunque como laica, y vivir una vida realmente que fue un ejemplo absoluto para todos, de estas vidas religiosas, místicas, especiales, de esos santos que no son imitables. Como hemos dicho muchas veces, hay santos imitables y santos que no se pueden imitar, porque son la gracia de Dios que da a unas épocas determinadas y que tienen unos dones especialísimos ya desde muy pequeños, y que ven el mundo diferente, lo ven solo desde la óptica de Dios, y por eso actúan de forma que otros no podrían actuar, porque les falta esa gracia única y especial que Dios les da. Y por eso se entiende muy bien el texto de hoy del Evangelio. Te doy gracias, Señor, Padre, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Recordemos que en la mentalidad de Jesús los pequeños son los de Cristo, son los humildes ante Dios, son sus humildes hermanos, que dirá en aquella fantástica parábola del juicio final: a estos mis humildes hermanos. Nosotros hemos de aprender a ser humildes como Santa Catalina, y Santa Catalina, aunque vivió muy intensamente, pero murió muy joven, a los 33 años, ya agotada, aún siendo tan joven. Para nosotros, ejemplo de virtud, ejemplo de fidelidad a Dios en todo, de sabiduría divina en medio, aunque a nivel humano no había tenido ninguna gran formación, ni literaria, ni académica, de ningún tipo, pero sí esa formación cristiana de los padres, esa formación donde Dios trabaja el alma y donde la ha ido a ser una de las grandes de Europa y reconocida así todavía en nuestro siglo.